Elena caminaba por el pasillo del hospital con un temblor en las manos que no lograba controlar. La noche había caído sobre la ciudad con un silencio extraño, como si incluso el viento se negara a tocar las ventanas. Cada paso que daba resonaba en su pecho como un eco hueco. Desde la mañana sentía que algo en el aire anunciaba un giro que cambiaría su vida para siempre. Marcos estaba internado desde hacía 3 días. Una fiebre extraña lo había debilitado, aunque los médicos insistían en que no era grave. Elena trataba de convencerse de esa idea, pero su intuición le enviaba señales inquietantes. Había amado a Marcos durante 8 años, conocía cada gesto, cada tono de su voz y cada sombra que cruzaba por su mirada. Algo dentro de él se estaba apagando sin que nadie pudiera explicarlo. Entró al cuarto y lo encontró dormido, con el rostro pálido y el cabello pegado a la frente. Se acercó despacio, cuidando no despertarlo, aunque su respiración entrecortada la impulsaba a llamarlo. Se sentó junto a la cama y tomó su mano. El contacto la estremeció, estaba fría. «Marcos», susurró. «Estoy aquí». Él abrió los ojos lentamente. Al verla, una sonrisa débil se dibujó en su rostro. «Sabía que vendrías», murmuró. «Tu presencia es lo único que mantiene este cuarto en pie». Elena sintió como sus ojos se humedecían. Aquella frase, tan propia de él, cargada de poesía sin intención, le perforó el alma. «No digas cosas así», intentó sonreír. «Vas a mejorar. Siempre lo haces». Marcos la miró con una profundidad que ella no le conocía. Parecía observarla desde un lugar más lejano, más frágil. «Elena, hay algo que necesito decirte», susurró. Ella le acarició el rostro. «Dímelo». Marcos tomó aire con dificultad. Sus labios temblaron antes de formar palabras. «Anoche tuve un sueño. Caminaba hacia un arco iris. Uno inmenso, que se extendía sobre un valle enorme. Todo brillaba, como si el mundo hubiera sido lavado de su tristeza. Te buscaba, te llamaba, te quería llevar conmigo. Pero cada vez que daba un paso, mis pies se hundían. Y tú estabas del otro lado, sonriendo». Elena sintió un escalofrío recorrerla. «Los sueños no siempre dicen algo real», dijo con la voz quebrada. Marcos negó con lentitud. «Este sí. Lo sentí tan vivo, como si me estuviera preparando para algo». Elena se incorporó, temblando. «No digas eso», susurró con desesperación. «No quiero escucharlo». Él extendió su mano y rozó la mejilla de ella. «No llores. Sé que sientes lo mismo que yo. Hay sombras alrededor de nosotros. No sé de dónde vienen, pero están aquí». Elena bajó la mirada. Los últimos meses habían sido una lucha constante contra la angustia. Las discusiones, los silencios, la distancia que se formó entre ellos cuando Marcos comenzó a perder fuerzas. Ella había tratado de ser fuerte, aunque sus propios miedos la desgarraban por dentro. «Marcos, no quiero perderte», dijo con un hilo de voz. Él la observó con ternura. «No estoy perdido. Solo estoy cansado. Necesito que me prometas algo. Solo una cosa». Elena levantó el rostro. «Lo que quieras». Marcos cerró los ojos un instante, como si buscara valor en su interior. «Quiero que sigas soñando. Pase lo que pase. No permitas que la oscuridad te robe esa capacidad. Tú siempre ves colores donde nadie más los imagina. Mantén esa luz. Aunque yo no esté». Elena sintió que el mundo se abría bajo sus pies. «No hables como si», la frase murió en su garganta. Marcos apretó su mano. «Te amo. Siempre te amé. Incluso cuando no supe mostrarlo». Una lágrima cayó sobre la sábana. Elena ya no podía ocultar su temblor. «Yo también te amo», dijo entre sollozos. «No me importa lo que pase, estoy contigo. Aquí, ahora, mañana, siempre».
Marcos sonrió, aunque su respiración se volvía cada vez más débil. Quisiera mostrarte algo, susurró. En el cajón, hay una carta. Elena lo miró extrañada, se levantó y abrió el cajón de la mesita. Encontró un sobre doblado, con su nombre escrito a mano. Su pulso se aceleró. ¿Puedo leerla?, preguntó. No, contestó él con dulzura. Aún no. Guárdala. Léela cuando yo ya no pueda hablar contigo. Elena apretó el sobre contra su pecho. No quiero llegar a ese momento. Nadie quiere. Aunque el tiempo sigue su camino. La puerta del cuarto se abrió y una enfermera entró para revisar el monitor. Elena se hizo a un lado. Marcos cerró los ojos, agotado, mientras la enfermera ajustaba los cables. Su presión está bajando, dijo con preocupación. Avisaré al médico. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Está grave? Haremos lo posible, respondió la mujer y salió con prisa. Elena volvió a tomar la mano de Marcos. Él parecía hundirse en un sueño profundo. No me dejes, susurró ella. No todavía. Las luces del cuarto parpadearon, como si la electricidad se estremeciera. El monitor emitió un sonido irregular. Elena se inclinó sobre él. Marcos, despierta. Estoy aquí. Sus ojos se abrieron apenas, lo justo para verla una vez más. No tengas miedo, murmuró. Detrás del arco iris, te esperaré. Una lágrima rodó por su mejilla. Elena sintió un vacío inmenso expandirse dentro de su pecho. Y con un suspiro suave, Marcos se dejó llevar por una sombra que no tenía forma, como si algo lo llamara desde un lugar que solo él podía ver. Elena gritó su nombre, pero su voz se perdió entre los pasillos. El arco iris, aquel del sueño de Marcos, parecía extenderse ahora dentro de la mente de ella, como un presagio doloroso de lo que estaba por venir. Elena amaneció con la garganta apretada y una sensación de vacío que la acompañó desde el instante en que abrió los ojos. La lluvia golpeaba la ventana del cuarto como si quisiera avisarle que el día traería más sombras que claridad. Ella permaneció acostada unos segundos, observando el techo, escuchando los latidos acelerados que resonaban en su propio pecho. La noche anterior había sido una mezcla de recuerdos ardientes y silencios que habían dejado huellas profundas. Marcos no volvió a escribir. No llamó. No dejó rastro. Al incorporarse, Elena sintió un peso extraño en los hombros. Cada movimiento parecía surgir de un cuerpo que ya no le pertenecía del todo. Caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua que no logró calmar la resequedad de su boca. Su mente regresaba una y otra vez al instante en que Marcos le dijo que todo cambiaría pronto, que la promesa que guardaba bajo llave tendría un significado distinto en su vida. Esas palabras vibraban en su memoria con una intensidad que la descolocaba. Elena encendió la radio con la esperanza de que una melodía la ayudara a ordenar sus emociones, aunque ninguna canción logró apaciguar el torbellino que llevaba dentro. En algún punto del desayuno, su teléfono vibró. Ella lo tomó con un impulso nervioso. Era un mensaje de su hermana, no de Marcos. 3 palabras le hicieron sentir un nudo en el estómago. ¿Estás bien, Elena? La preocupación ajena se transformó en un espejo que reflejaba su propio desorden. Decidió salir a caminar. El aire frío de la mañana acarició su piel y la hizo volver a su respiración natural. Cada paso sobre la acera mojada creaba un sonido leve y constante que acompañaba su recorrido. Pasó frente a la panadería donde solía comprar con Marcos los domingos, cuando él la tomaba de la mano y le decía que el aroma del pan le recordaba los inicios, las cosas simples que dan sentido a la vida. Ese recuerdo la hizo detenerse. Cerró los ojos, sintió la punzada en el pecho y siguió caminando antes de que las lágrimas encontraran el camino hacia sus mejillas. Elena llegó a un pequeño parque, uno que pocas personas conocían. Ahí, donde los árboles formaban un círculo natural, solía sentarse con Marcos en tardes tibias, cuando él hablaba con voz suave y le contaba que el mundo tenía un brillo distinto al lado de ella.
Esos momentos parecían de otro tiempo, de otra vida. La banca donde se sentaban permanecía igual, silenciosa, esperando a un par de almas que ya no compartían las mismas certezas. Al tomar asiento, Elena sintió como el silencio se hacía más grande. Fue ahí donde permitió que las lágrimas salieran sin resistencia. No lloraba solo por la ausencia de Marcos, sino por la sensación de que algo más profundo se estaba desmoronando. Lloraba por esa intuición misteriosa que no podía explicar del todo, esa que le decía que el arco iris que antes iluminaba su relación estaba empezando a disolverse. En medio de su llanto, escuchó pasos detrás de ella. No quiso voltear. No esperaba a nadie. Entonces una voz conocida pronunció su nombre, una voz temblorosa, casi frágil. Era Marcos. Él se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. Elena no sabía si hablar o guardar silencio. Marcos parecía igual de confundido. No quise desaparecer, dijo él con un hilo de voz. Solo necesitaba ordenar lo que estoy viviendo. Elena lo miró con ojos llenos de preguntas. No hacía falta decir mucho, su mirada hablaba por ella. Marcos respiró hondo, como si reunir fuerzas fuera un acto complicado. No estoy bien, añadió. Hay algo que necesito contarte y no supe cómo hacerlo. Cada palabra me lastima, cada intento por empezar me deja sin aliento. Siento que algo dentro de mí se está apagando, y no logro detenerlo. Esas frases cayeron en Elena como piedras. Su cuerpo reaccionó con una mezcla de miedo y dolor. Estiró la mano lentamente hasta rozar la de Marcos, gesto que él no rechazó, aunque tampoco sostuvo. La distancia emocional se sentía más densa que la física. Marcos siguió hablando con voz quebrada. El médico me dio un diagnóstico hace 2 semanas. He tratado de procesarlo, de comprenderlo, de no dejar que mi mente se hunda. No quería que lo supieras hasta estar seguro de cómo manejarlo, pero ya no encuentro una forma de ocultarlo. Elena sintió como un frío intenso subía desde sus pies hasta su cabeza. No necesitaba escuchar el nombre de la enfermedad para comprender que era algo grave. El temblor en las manos de Marcos, la sombra en sus ojos, la forma en que respiraba, todo lo confirmaba. No quería arrastrarte a esto, dijo él. Siempre soñé con darte un futuro lleno de luz, no uno lleno de incertidumbre. Aún así, algo dentro de mí grita tu nombre en cada paso, en cada miedo, en cada duda. Elena lo escuchaba con el corazón desgarrado. La idea de perderlo se le presentó como una tormenta oscura que devoraba todo a su paso. Sus lágrimas volvieron a caer, aunque esta vez no cargaban solo tristeza, también traían una fuerza nueva, una decisión que nacía del amor que aún vivía en ella. Marcos, susurró, pase lo que pase, voy a estar contigo. Él cerró los ojos al escuchar esas palabras. Su cuerpo pareció relajarse un poco, como si hubiera encontrado un refugio en medio del caos. Sin decir más, apoyó su cabeza en el hombro de Elena, gesto que ella recibió con ternura. En ese instante, el mundo dejó de girar de forma abrupta. Ambos quedaron ahí, en silencio, buscando consuelo en una unión que aún resistía a las sombras que avanzaban. Elena entendió algo profundo, lo que se aproxima puede ser devastador, aún así el amor que sienten tiene una fuerza capaz de sostener incluso los días más oscuros. El arco iris que parecía desvanecerse aún tenía un resplandor en el horizonte. Tal vez tenue, aunque real. Y ella se aferraría a él. Elena pasó la noche en vela. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de Marcos sentado junto a ella en la banca del parque regresaba con una claridad tan viva que le apretaba el pecho. Su voz quebrada, sus manos temblorosas, la sombra en sus ojos. Todo se mezclaba en un torbellino que no le permitía descansar. La oscuridad de su cuarto parecía más densa que otras veces, como si la ausencia de luz reflejara el miedo que crecía dentro de ella. Al amanecer, Elena tomó la decisión de visitarlo. No podía quedarse en casa esperando a que él diera el siguiente paso. Sabía que Marcos necesitaba apoyo, aunque tratara de disimularlo con esa fortaleza frágil que había mostrado en el parque. Caminó hasta el edificio donde él vivía.
Cada calle parecía más larga que la anterior, cada esquina la enfrentaba con un nuevo temor. Aún así avanzó, guiada por la necesidad de estar cerca de él. Marcos abrió la puerta con expresión cansada. Sus ojos tenían un brillo opaco, como si la noche lo hubiera desgastado más de lo habitual. Aún así, al verla, se dibujó una pequeña curva en sus labios, una sonrisa débil aunque sincera. «No esperaba que vinieras tan temprano», dijo con voz suave. «No quería dejarte solo», respondió Elena con la sinceridad que le salía del fondo del alma. Marcos le ofreció pasar. El departamento estaba ordenado, aunque había detalles que delataban su estado de ánimo: una taza a medio beber, la cortina corrida solo a la mitad, un abrigo tirado en el sillón. Pequeñas señales que hablaban del desorden interno que él trataba de ocultar. Se sentaron a la mesa. Elena esperaba que él iniciara la conversación, aunque Marcos parecía reunir fuerzas antes de decir cualquier palabra. Finalmente, tomó aire y se atrevió a continuar la confesión que la tarde anterior había quedado incompleta. «El médico confirmó que el avance de mi enfermedad es más rápido de lo que imaginaba», expresó con sinceridad cruda. «Los últimos estudios no dejaron dudas. Necesito tratamiento urgente». Elena sintió una punzada cálida en los ojos, aunque logró contener las lágrimas. No quería que Marcos se sintiera más culpable de lo que ya estaba. «Vamos a enfrentarlo juntos», afirmó ella con firmeza suave. «No vas a caminar este camino sin mí». Marcos inclinó la cabeza. Sus dedos jugaron con el borde de la mesa, gesto que evidenciaba nerviosismo. «He pensado en ti todo este tiempo», admitió. «No solo por lo que siento, sino por lo difícil que se vuelve esto para ti. No deseo que cargues conmigo. Mi vida se ha convertido en una mezcla de diagnósticos, citas, noches sin dormir, y tú mereces algo distinto». Esas palabras cayeron en Elena como una corriente fría. Ella se acercó un poco más, lo suficiente para que sus manos rozaran las de él. «No tienes derecho a decidir qué merezco sin preguntarme», susurró. «Yo elijo quedarme. Elijo luchar contigo». Marcos levantó la vista, sorprendido por la firmeza con la que ella lo decía. No esperaba esa determinación, aunque la necesitaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Elena prosiguió con voz baja y templada. «No estoy aquí por obligación. Estoy aquí por amor». Esa frase hizo que Marcos cerrara los ojos durante unos segundos. Parecía absorber cada letra, cada intención. El silencio que siguió no fue incómodo, más bien se sintió como un abrazo invisible que los rodeaba. Luego, con un esfuerzo notable, Marcos se levantó y sacó una carpeta de uno de los estantes. La colocó sobre la mesa con delicadeza. «Aquí están los resultados, los tratamientos recomendados, las opciones que tengo», dijo con voz apagada. «No sabía si mostrarte esto, aunque también supe que no podía ocultarlo más». Elena abrió la carpeta. La cantidad de documentos la abrumó, aún así se obligó a leer. Cada palabra médica, cada cifra, cada anotación del especialista parecía empujarla a una realidad que había tratado de ignorar. Aún así siguió adelante. En cada línea reconocía la lucha que se avecinaba. Al terminar, cerró la carpeta con lentitud. Su corazón latía rápido, aunque su voz se mantuvo estable. «Vamos a seguir las recomendaciones», dijo. «No será sencillo, lo sé, aún así no daremos un paso atrás». Marcos la miró con una mezcla de ternura y dolor. Se acercó a ella, tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. Ese gesto, aunque simple, contenía una profundidad que los envolvió por completo. «No merezco lo que haces», susurró él. Elena negó con suavidad. «No hables así. Lo que haces tú al enfrentar todo esto con valentía también tiene valor. No estás hundiéndote sin luchar. Estás aquí, respirando, peleando, tratando de entender lo que viene. Eso es admirable». Marcos bajó la mirada, aunque sus dedos se aferraron a los de ella como si necesitara ese contacto para mantenerse en pie. Un sonido leve interrumpió el silencio,
La lluvia comenzaba a caer nuevamente. Las gotas golpeaban el cristal de la ventana con un ritmo constante, como si acompañaran la conversación que estaban teniendo. Elena se levantó, se acercó a la ventana y observó el agua correr por el vidrio. ¿Sabes algo?, dijo con un tono casi poético. Las tormentas siempre dejan rastros, pero también dejan caminos limpios cuando se van. Tal vez esta sea una de esas tormentas que vienen para mostrar lo que realmente importa. Marcos se acercó a ella. Por un instante, apoyó su frente en la de Elena, un gesto íntimo que hablaba de unión, de fragilidad compartida, de amor que resiste en medio del dolor. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Sus respiraciones mezcladas bastaban para entender que estaban dispuestos a caminar juntos, aun con la incertidumbre siguiéndolos de cerca. Cuando se separaron, Marcos tomó aire y le pidió que se quedara con él ese día. No para hablar de tratamientos ni diagnósticos, sino para compartir silencio, para abrir espacio a la calma, para permitir que la vida se acomodara entre los dos. Elena aceptó sin dudarlo. Se sentó junto a él en el sofá. Marcos apoyó la cabeza en su hombro y ella le acarició el cabello con ternura. La lluvia seguía cayendo, fiel testigo de un instante donde el amor tomaba forma en medio de la tristeza. La tormenta avanzaba, aún así ellos se aferraban al arco iris que prometía aparecer en algún punto del horizonte. Ese día, sin darse cuenta, unidos por algo más grande que el miedo, comenzaron la verdadera lucha. Elena abrió los ojos y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La cabeza de Marcos descansaba sobre su regazo, y su respiración suave creaba un ritmo que la invitaba a permanecer así un poco más. La luz tenue que entraba por la ventana bañaba la sala con un tono cálido, casi nostálgico. Marcos se movió despacio y alzó la mirada. Sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de cansancio y gratitud que lo hacía ver más vulnerable que nunca. «Dormí mejor de lo que esperaba», murmuró. Elena sonrió con suavidad. «Me alegra. Lo necesitabas». Marcos incorporó el torso, frotándose los ojos. Luego la observó con una expresión seria, como si algo importante estuviera formándose dentro de él. «Quiero empezar el tratamiento», dijo. «No tengo todas las respuestas y lo que viene me da miedo, aún así no quiero quedarme quieto». Elena sintió un alivio cálido expandiéndose por su pecho. Asintió con firmeza. «Voy contigo a cada cita. No importa lo que debamos enfrentar». Marcos tomó su abrigo. Ambos salieron del departamento. El aire frío de la mañana los recibió con una especie de golpe suave que los despertó por completo. El camino hacia el hospital se sintió largo, aunque caminaron uno al lado del otro con pasos sincronizados. Nadie hablaba. No hacía falta. Cada respiración, cada mirada, cada gesto leve construía un puente invisible entre ellos. Al llegar, el hospital se extendía frente a ellos como un gigante impasible. Marcos se detuvo unos segundos antes de cruzar la entrada. «Es extraño», confesó. «Nunca imaginé que este lugar sería parte de mi vida». Elena lo tomó de la mano. «No estás solo. Vamos adelante». La primera cita avanzó con una serie de preguntas, explicaciones, estimaciones y recomendaciones. Marcos escuchó todo con atención, aunque sus ojos se nublaban cada tanto. Elena tomaba notas cuando él perdía el hilo. Acompañarlo se transformó en un acto tan necesario como respirar. Al salir del consultorio, Marcos dejó escapar un aire largo, como si hubiera sostenido la respiración durante toda la cita. «Sentí que mi vida se puso en palabras ajenas», dijo en un susurro. «Como si lo que soy dependiera de papeles, máquinas y mediciones». Elena se acercó y lo abrazó. Él apoyó la cabeza en su hombro, dejando caer un peso emocional que había guardado durante demasiado tiempo. «Tu vida no se define por un diagnóstico», respondió ella. «Lo que eres vive aquí», y tocó su pecho con delicadeza. «Nada puede arrebatar eso». Marcos cerró los ojos. Sus dedos se aferraron a la espalda de Elena con una necesidad que lo sorprendió.
La presencia de ella se había convertido en una especie de ancla que lo sostenía cuando sentía que podía hundirse. Horas más tarde, ya en casa, la conversación tomó otro rumbo. Marcos se sentó en el sillón y miró a Elena con una mezcla de decisión y temor. «Necesito contarte algo que no dije antes», confesó. «No hay certeza sobre cuánto tiempo me queda con este nivel de estabilidad. Los médicos hablan de etapas, y yo no logro imaginarme en la última». Elena se sentó frente a él. «No anticipemos lo que no ha llegado. Caminemos un día a la vez». Marcos asintió. Aún así, algo en él pedía salir, una verdad que llevaba guardada en un rincón al que nadie más tenía acceso. «He pasado años luchando solo», dijo. En silencio. Con la idea de que nadie quería escuchar mis miedos. Mi familia se distanció hace mucho, mis amigos siguen con sus vidas. Yo me quedé atrás. Me acostumbré a pensar que no tenía a nadie. Elena negó lentamente. «¿Tienes a alguien ahora?» Marcos la miró, como si esas palabras encendieran un rastro de luz dentro de él. «No sé cómo agradecer eso», dijo con voz quebrada. «No tienes que agradecer nada. Estar contigo es una elección llena de sentido para mí». Marcos se levantó y caminó hacia la ventana. Miró las nubes que avanzaban despacio sobre la ciudad. Esa vista parecía darle espacio para ordenar ideas. «Cuando dijiste que me acompañarías, sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio por tenerte, miedo por fallarte. No quiero que tu vida se detenga por lo mío». Elena se acercó a él y lo tomó del brazo. «Mi vida no se detiene. Se transforma. Todos nos transformamos cuando tocamos algo que marca nuestra existencia. Tú eres parte de esa transformación». La emoción desbordó a Marcos. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Elena acarició su mejilla, gesto que lo derrumbó por completo. Un par de lágrimas cayeron sin resistencia. «No sabía que necesitaba tanto escucharte», admitió. Elena sonrió con ternura. «A veces el alma pide lo que el cuerpo calla». Marcos la abrazó con fuerza. Ese abrazo revelaba lo que él no lograba expresar con palabras: temor, amor, incertidumbre, necesidad de sostén, y una gratitud que no tenía límite. Esa tarde decidieron caminar por el parque cercano. El cielo tenía un tono dorado que parecía envolver el mundo en un resplandor suave. Las hojas secas crujían con cada paso. Marcos inspiraba el aire con un cuidado casi reverente, como si cada inhalación fuera un regalo. Se sentaron en la misma banca donde él había iniciado su confesión días atrás. Esta vez, el ambiente era distinto. Había un hilo nuevo entre ellos, un puente emocional que se tendía desde la esperanza. «¿Sabes qué deseo?», dijo Marcos mientras observaba el cielo. «Quisiera ver ese arco iris contigo cuando todo esto pase». Elena lo miró con ojos brillantes. «Lo veremos. Lo prometo». Marcos apoyó la cabeza en su hombro. Elena tomó su mano. Ninguno habló más. El silencio se convirtió en un refugio cálido, un espacio donde el amor se afirmaba sin estridencias. Esa tarde, su unión creció de un modo profundo. No necesitaban certezas. Bastaba la decisión de seguir juntos, aun cuando el futuro se mantuviera oscuro. Bastaba el amor. Los días avanzaron con la suavidad de una brisa frágil. El tratamiento había comenzado y el cuerpo de Marcos mostraba señales de desgaste. Aún así, cada mañana trataba de levantarse con dignidad, respirando hondo antes de enfrentar lo que venía. Elena permanecía junto a él en todo momento, guiándolo con paciencia, con ternura, con una fuerza silenciosa que sostenía su espíritu incluso en los instantes más densos. Una noche, mientras la ciudad dormía, Marcos llamó a Elena desde su habitación. Su voz parecía más delgada, casi un susurro. Elena acudió de inmediato. Lo encontró sentado en el borde de la cama, mirando un cuaderno que sostenía entre las manos. Estaba escribiendo algo, dijo con una sonrisa tenue.
Quería dejarte un pedacito de mí que no se diluya con el tiempo. Elena se acercó despacio. ¿Puedo verlo? Marcos dudó un instante, no por desconfianza, sino por la emoción que lo dominaba. Luego abrió el cuaderno y se lo extendió. Las primeras líneas eran breves, trazos torpes de una madrugada difícil. Elena leyó con cuidado. A veces la vida se siente como un cielo en permanente tormenta. Aún así, si alguien toma tu mano y no la suelta, puedes cruzar las nubes sin perderte. Tú eres esa mano. Elena sintió un temblor en el pecho. Las palabras estaban llenas de una verdad que dolía y consolaba al mismo tiempo. Es hermoso, dijo mientras lo abrazaba. Marcos apoyó su frente en la de ella. Durante ese instante, el silencio se convirtió en un puente que unió sus almas de manera más profunda que nunca. Días después, la salud de Marcos se volvió inestable. Las fuerzas que antes se sostenían con voluntad empezaron a flaquear. Elena lo acompañaba a cada paso, incluso cuando el cansancio tocaba sus propios límites. No se apartaba. No dudaba. No vacilaba. Una tarde, mientras descansaban en la sala, Marcos tomó aire de forma lenta, como si necesitara acomodar cada palabra antes de decirla. No sé cuánto tiempo queda, confesó. Lo siento en mi cuerpo, como si algo se estuviera apagando. No quiero que te asuste lo que venga. Elena lo tomó de las manos. Nada me asusta si estás conmigo, dijo con un tono que mezclaba fortaleza y amor infinito. Marcos cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. No quiero irme sin darte algo más. Elena lo miró, sin entender del todo. Marcos señaló una pequeña caja sobre la mesa. Elena se levantó y la abrió. Dentro, encontró una pulsera sencilla, hecha de hilo y un pequeño aro metálico. La empecé el día que te conté todo, dijo él. Cada nudo guarda un pensamiento, un deseo, un instante contigo. No es un regalo elegante, aunque nació de algo muy profundo. Elena se llevó la mano al corazón. Es el regalo más valioso que he recibido. La abrazó con firmeza, como si necesitara grabar en su piel la sensación de tenerla cerca. La noche cayó con suavidad. Marcos recostó la cabeza en el regazo de Elena y ella le acarició el cabello. Su respiración se volvió más lenta, más leve, como si cada exhalación se mezclara con la oscuridad tranquila de la habitación. Prométeme algo, susurró. Cuando ya no esté, sigue adelante. Encuentra luz, incluso donde parezca que no existe. No te quedes atrapada en mi ausencia. Elena contuvo el llanto. No voy a soltarte en mi corazón, dijo con voz temblorosa. Aun si no estás aquí, te llevaré conmigo. Marcos sonrió con un gesto débil aunque pleno. Eso me basta. Poco después, sus ojos se cerraron con una serenidad nueva. Elena se quedó así, en silencio, sintiendo cómo los minutos avanzaban con una lentitud insoportable. La respiración de Marcos fue perdiendo ritmo. Sin decir una palabra, sin un último suspiro dramático, simplemente se fue apagando entre sus brazos, como una vela que cumplió su tarea de iluminar. Elena acarició su rostro, con un amor tan grande que le dolió físicamente. No gritó. No cayó. No se rompió en mil pedazos. Permaneció a su lado, con una calma que nacía de la certeza de que él no había sufrido. Había partido sostenido por ella, rodeado de aquello que más necesitaba, compañía, cariño, paz. Los días siguientes se envolvieron en un velo gris. Elena caminaba como si el mundo pesara sobre sus hombros. Guardó el cuaderno de Marcos, la pulsera y una fotografía que habían tomado en el parque. Cada objeto se convirtió en un punto de apoyo para atravesar la pérdida. Un mes después, el cielo amaneció extraño. Una lluvia suave había caído durante la madrugada, dejando en el aire un olor fresco, casi renovador. Elena salió a caminar, siguiendo el mismo trayecto que solía recorrer con Marcos. Algo en su interior la impulsó a llegar al parque. Al sentarse en la banca,
El sol empezó a abrirse paso entre dos nubes densas. Una luz brillante emergió de repente sobre el cielo humedecido. Elena levantó la mirada. Un arco iris, intenso y claro, se extendía justo sobre el horizonte. La emoción la invadió como una ola. Sintió un calor en el pecho, un latido nuevo que no sabía describir. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran con libertad. No eran lágrimas de desesperación. Eran un abrazo desde el alma. Un mensaje sin palabras. Lo prometiste, susurró al cielo. Aquí estás. El arco iris permaneció varios minutos, como si el universo hubiera decidido detenerse para ella. Elena tomó la pulsera, la apretó con fuerza y sonrió con tristeza dulce. Seguiré avanzando, dijo. Lo haré por ti. Lo haré conmigo. Y así, con el corazón herido pero vivo, Elena dio los primeros pasos hacia un futuro distinto. No uno sin dolor, aunque sí uno lleno de la luz que Marcos había dejado detrás del arco iris. Da like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.